Bien, en esta cápsula vamos a ver algunos elementos muy centrales de el proyecto que ustedes tienen que realizar. Voy a partir directamente con el contexto general en que se produce esta evaluación clave, pero fundamentalmente, ¿cierto?, desde la explicación de algunos componentes centrales que deben tener en mente cuando van a iniciar o fortalecer el trabajo que ya están realizando. Lo primero que les quiero señalar es que este procedimiento evaluativo se enmarca en aquello que vamos a entender como un proyecto de aprendizaje y servicio, que está fundamentado en distintas problemáticas educativas presentes en los contextos con los cuales ustedes de una u otra forma se han ido vinculando. Esto quiere decir que esos contextos que más abajo, ¿cierto?, están definidos en términos de algunas sugerencias que no se agotan allí, evidentemente, son los cuales ustedes tienen que mirar para pensar en esta propuesta que involucra detectar una necesidad que se produce en una comunidad e intentar satisfacerla a través de una propuesta que en este caso, ¿cierto?, tiene que ser una propuesta del tipo formativa o vinculada, ¿cierto?, a lo educativo. En este caso, nosotros podemos pensar en los distintos contextos con los cuales nos vinculamos. Ustedes como profesores y profesoras en formación se vinculan con distintos contextos. Primero el contexto al que pertenecen, ¿cierto?, en la universidad, que es la escuela de pedagogía. Pero también estamos pensando en el centro de práctica o en cualquier otro contexto educativo de tipo formal y no formal. ¿Qué implica que sea formal y no formal? Estamos pensando, ¿cierto?, en que la escuela, por ejemplo, es un contexto educativo formal, pero un grupo de madres que se junta en una junta en una junta de vecinos, que se reúne en una junta de vecinos y que todas las tardes ayuda a los niños y niñas a hacer sus tareas, también es un espacio educativo. Distintas organizaciones, distintas formas en que la gente se junta, ¿cierto?, para estudiar, para leer, son contextos educativos no formales que también eventualmente pueden ser espacios súper interesantes para que ustedes le den, ¿cierto? Le den importancia a través de un proyecto como este. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es mirar este contexto y luego pensar en las problemáticas que emergen en ese contexto. Por eso es súper importante que este contexto sea un contexto cercano y conocido por ustedes. Ya, si ustedes no tienen ninguna experiencia en lo que pasa, ¿cierto?, en una población en la cual se trabaja con los niños y niñas en las tardes, es preferible que no vayan por ahí, sino que vayan por aquellas comunidades que ustedes conocen, donde hay personas que de alguna forma les han permitido tomar la decisión de considerar ese espacio como un espacio propicio para el desarrollo de su proyecto. Y por tanto, las problemáticas que emerjan van a ser problemáticas que van a ser mucho más visibles para ustedes. Como en todo proyecto en que nosotros vamos a pensar en satisfacer una necesidad, una de las principales cosas que tenemos que hacer es recoger del medio aquellas problemáticas aquellas problemáticas que ustedes visualizan que pueden estar, ¿cierto?, ocurriendo en ese espacio. Y muchas veces uno tiene buenas ideas, tiene supuestos, tiene hipótesis, pero necesitamos fortalecer, clarificar, volver, ¿cierto?, tangibles y con datos aquellos supuestos que nosotros tenemos. Muchas veces pueden ser creencias que tenemos y cuando vamos al medio nos damos cuenta, ¿cierto?, de que estábamos en la razón o que estábamos bastante lejos de lo que la gente que está en ese contexto requiere, necesita o piensa. Por lo tanto, en esta parte, tú tienes que considerar en una encuesta, y esa encuesta es una encuesta pensada en este contexto.
La encuesta se elabora y se valida y para eso tú vas a recibir, ¿cierto?, el apoyo desde la asignatura de matemáticas, porque allí hay un proceso de validación que muchas veces se hace por juicio experto, en que vamos donde miembros, ¿cierto?, que tienen algunas características, ¿cierto?, su experiencia en un tema y que nos van a permitir, ¿cierto?, afinar este instrumento para que esa información que recojamos sea lo más válida posible o lo más certera posible para tomar las decisiones que tengamos que tomar en pos del desarrollo de este proyecto. Y esa problemática que tú ves arriba, ¿cierto? Contexto, problemática y temática son tres elementos que están indisolublemente, ¿cierto?, asociados. Las temáticas que te hemos propuesto acá, evidentemente no se agotan acá, es decir, tú puedes proponer otras temáticas, pero estas que están aquí se vinculan con aquellos ejes, ¿cierto?, que han ido revisando, aquellos ejes temáticos que han ido revisando en la asignatura, ¿cierto?, de formación ciudadana y también en la de el profesor Roberto, y que pueden, ¿cierto?, servir como marco de referencia para poder fortalecer la discusión que tú tengas con tu grupo. Allí tienes varias y son súper amplias, o sea, si pensamos en género o si pensamos en interculturalidad, lo ideal, ¿cierto?, es pensar en fenómenos que puedan estar dentro de interculturalidad y que tengan que ver, ¿cierto?, con una posibilidad formativa. Yo recojo, por ejemplo, educación del siglo XXI y estoy pensando, por ejemplo, que en educación del siglo XXI, que es un tema súper amplio y que ha sido largamente estudiado, ha sido ha sido materia de harta investigación, de harto artículo publicado. Yo podría pensar que dentro de eso voy a recoger voy a simplificar el tema y voy a trabajar con, por ejemplo, convivencia digital, ¿ya? A lo mejor has escuchado el concepto de convivencia digital, que lo planteo aquí como una temática que voy a usar para ir ejemplificando, ¿cierto?, algunos aspectos del programa. Entonces piensa que vamos a trabajar convivencia digital. Y si tú vas a la literatura especializada, vas a encontrar harto escrito sobre convivencia digital e incluso podrías encontrar, ¿cierto?, algunos documentos del Ministerio de Educación muy interesantes que están en una lógica curricular y que entonces desde esa perspectiva establecen objetivos de aprendizaje para trabajar convivencia digital en el aula. Entonces, supongamos que estamos pensando en una temática como esa, y eso evidentemente va a tributar a un contexto, que es un contexto escolar, el aula, la sala de clases, y se va a vincular con una problemática que ha emergido, ¿cierto?, del conocimiento que nosotros tenemos de ese contexto. Y es que fundamentalmente los niños y niñas de quinto y sexto básico, voy a pensar en esos cursos porque son quienes están más cerca de acceder o de tener la posibilidad de acceder a un celular, a conexión con internet y a participar en redes sociales. En ese espacio nunca ha habido ninguna conversación o ninguna discusión o ninguna actividad formativa que enseñe a los niños y niñas a convivir en estos espacios digitales. Los niños y niñas han escuchado mucho hablar de convivencia escolar y la convivencia escolar está asociada a varios fenómenos que las escuelas particularmente, ¿cierto?, atienden como problemáticas, como el caso del bullying, el caso, ¿cierto?, del maltrato escolar, de la violencia en todas sus formas, hacia cualquier miembro de esa comunidad, pero la convivencia en estos espacios digitales ha quedado siempre invisibilizada. Y hemos observado que estos estudiantes tienen acceso a participar
en estos espacios, en redes sociales, y esto no es solo redes sociales, es otros espacios, los niños que participan en comunidades donde son miembros de un grupo, se lee y se escribe, se interactúa con otros y eso queda, ¿cierto?, invisibilizado en el trabajo que se hace en la escuela. Entonces, fíjate cómo se va armando un contexto con una problemática y los temas, y esto va a permitir también pensar en los potenciales beneficiarios, que tú podrías decir, son directamente niños y niñas, pero tú podrías pensarlo en términos de los adultos, padres, madres, cuidadores. Y luego tienes que pensar en las formas en que vas a comunicar alguna fase de tu proyecto o los resultados de tu proyecto. Es una fase que está muy vinculada con la comunicación y la difusión. En este caso, lo que el requerimiento de esta evaluación clave es considerar al menos dos géneros, uno oral y uno escrito, que tienen que ver muy estrechamente con aquello, ¿cierto?, que es la materia de tu proyecto y que pueden involucrar, ¿cierto?, pueden estar pensados en una fase del proyecto o en la difusión final del mismo. Por ejemplo, tú puedes pensar que en la fase de recogida de información vas a tener una entrevista, que es un género donde tú te reúnes con una persona y con una batería de preguntas que responden a toda una lógica de tu proyecto, vas a profundizar sobre alguna temática. O puedes pensar en un focus, que es un género, ¿cierto?, que involucra la selección de un grupo de individuos que te pueden proporcionar información acerca de la temática que tú estás indagando. Y también podrías pensar en que la difusión final del proyecto la vas a hacer a través de un afiche o una noticia en un medio electrónico que es posible, al que es posible que los miembros de esa comunidad accedan, ¿cierto?, como beneficiarios del programa. Luego viene la fase de preparación y en esta fase hay varios elementos que están ya de alguna manera explicados en la tabla anterior. Lo primero, ¿cierto?, es que tú tú y tu grupo tienen que completar un formulario que es un formulario que está en un Google Form, en el que se les solicita que ustedes esquematicen los elementos centrales de su proyecto. Allí se les pide que ustedes pongan un título, que puede ser un título provisorio, que ya puedan identificar los elementos que están acá. El formulario se fundamenta, ¿cierto?, en esta tabla, y que puedan identificar, entre otras cosas, a los beneficiarios. Y aquí yo me quiero detener porque vamos a trabajar en la letra A de esta ruta general del proyecto, lo que implica pensar en los beneficiarios. Al final del formulario, se te solicita que tú puedas decir cómo se vincula, ¿cierto?, lo que tú estás haciendo con las distintas asignaturas que están implicadas en esta evaluación clave. En el caso del lenguaje, lo que tú tienes que señalar allí, tú y tu grupo, em, es la identificación de los géneros, el género oral y el género escrito, que van a escoger y por la naturaleza del proyecto y justificarlo muy brevemente. Por ejemplo, tú podrías decir que la noticia te parece un género escrito propicio para el proyecto porque la escuela, que es el espacio donde tú vas a desarrollar este proyecto, tiene un periódico escolar. Ya estoy pensando en un ejemplo de ese tipo. O que vas a tener, ¿cierto?, un foro porque la escuela tiene distintas instancias de reunión con los padres, madres y adultos y que suelen hacer al menos una vez al semestre una,
una suerte de diálogos con la comunidad y en ese momento entonces vas a aprovechar para proponer un foro. Y ahí viene el por qué estamos eligiendo un foro. Y no es un debate, ni es una mesa redonda, etc. Luego, en la elección del tema, ya lo habíamos conversado, es importante que ustedes puedan determinar el contexto e identificar claramente al grupo de beneficiarios. Vuelvo a mi ejemplo de convivencia escolar, de convivencia digital, y en convivencia digital tú podrías pensar en dos grupos que son beneficiarios potenciales. Podrías pensar en los niños y niñas, tal como yo te lo señalé anteriormente, de quinto y sexto básico, y entonces ellos serían tus beneficiarios directos, pero podrías pensar este proyecto en los padres, en los adultos, en los cuidadores. ¿Por qué? Porque si en la escuela queda invisibilizado el trabajo con los niños, aún lo es más con este grupo de personas que son quienes están, ¿cierto?, a cargo de la formación fundamental de sus hijos, de los niños que tutorizan. Y claro, en ese caso los niños serían también beneficiarios indirectos de tu proyecto, pero estoy pensando en una lógica en que este es el grupo que va a ser el beneficiario y por tanto este proyecto va a propender a tener algunos talleres con padres, madres y adultos acerca de el uso de redes, lo que implica que los niños estén participando en estos espacios. O puedes pensar siempre en que sean los niños y niñas, y en ese caso, ¿cierto? También el beneficiario está identificado como un grupo de sujetos sobre los cuales se pueden hacer algunas labores formativas. No olvidar que aquí en la primera parte, uno de los requerimientos que en los que se enmarca este proyecto es la selección de problemáticas educativas. Luego hay elementos que ya los hemos conversado, el contexto, los beneficiarios y todo eso, ¿cierto? Para poder describirlo, están estas tablitas aquí abajo, que son tablitas descriptivas. Piensa que la ubicación refiere a la escuela en este caso, donde se va a trabajar en convivencia digital. La caracterización del contexto es cómo es este espacio y aspectos que se vinculan directamente a la problemática. Podría ser, por ejemplo, que se ha observado que, y también lo han hecho las autoridades, los profesores del colegio, que los niños y niñas tienen acceso sin muchas restricciones a celulares, tablets, computadores con internet y que se ha observado que lo hacen sin mucha supervisión de parte del hogar o el lugar donde ellos vivan y que efectivamente hay una necesidad de trabajar con ellos porque se han observado casos donde los niños han sido ciertos sujetos de, no sé, de interceptación por parte de adultos que participan con ellos con bajo ciertos perfiles que no les corresponden. O sea, ahí tú puedes ir articulando la problemática. La problemática simplemente puede ser que hay un espacio en que efectivamente los niños participan en comunidades digitales y este tema nunca ha sido abordado por la escuela. Lo importante es que ustedes puedan vincular la problemática con el contexto. Eso es muy relevante. Luego está la tabla donde ustedes tienen que describir a los beneficiarios y luego, como en todo proyecto, tienen que establecer la temporalidad del proyecto. Es decir, si ustedes van a hacer, por ejemplo, un tipo de intervención formativa con los niños y niñas,
decir cuántas, ¿cierto? A qué etapa corresponden de este proyecto. En la primera, a lo mejor, vamos a recoger información acerca de lo que los niños y niñas saben sobre los riesgos de participar en estas comunidades. O a lo mejor tú no quieres darle una connotación negativa y les vas a mostrar lo que implica estar en redes. Aquí es donde ustedes tienen que pensar en, en el tiempo en que requeriría el proyecto de ustedes para poder ser ejecutado de manera contundente. Aquí, como este es, es un proyecto que no vamos a implementar en esta etapa o en esta evaluación clave, no puedes restringirte al periodo en que dura el semestre, es decir, tú podrías pensar en de aquí en adelante, una vez que el proyecto está concluido, las próximas 2 semanas son de acercamiento al establecimiento escolar, de conversación con los directivos, de reunión con los profesores y profesoras, que luego tú podrías pensar que en la semana 4 vas a tener el primer taller formativo. Aquí tú tienes que poner, ¿cierto? Identificar las etapas y hacer las justificaciones que consideren pertinentes. Voy a volver atrás porque me quedaba aquí un aspecto que tiene que ver con los objetivos del proyecto. Cualquier proyecto necesita objetivos, evidentemente, y estos no son los objetivos de aprendizaje del currículum escolar, sino que son los objetivos que tú tienes que establecer y que son las orientaciones generales que van a mover tu trabajo en este proyecto. Aquí es importante que ustedes tengan... movilicen todo lo que ya saben acerca de cómo se formula un objetivo. Recuerden que discursivamente el objetivo tiene una estructura, y en este caso, lo que se les está solicitando es que estos objetivos, además, ¿cierto?, estén en la forma de una competencia, sean tridimensionales, es decir, tengan un aspecto conceptual, uno procedimental y uno actitudinal. Este es uno de los, de las fases del proyecto que probablemente va a requerir bastante más trabajo con el equipo de profesores de las asignaturas implicadas en esta E. Luego, fíjate que aquí hay una muestra de el análisis de la validación de instrumentos. Esto lo van a trabajar con la profesora Andrea, pero implica que la encuesta, supongamos que ustedes han hecho una encuesta, la encuesta ha sido revisada por 3 o 4, eso tienen que definirlo con la profesora Andrea, por 3 o 4 personas que por el cargo que tienen, por la profesión por el título, por la experiencia, han sido escogidos por ustedes para ser validadores de su instrumento. Y luego vienen las actividades. Fíjate que hay un ejemplo, dice, para la presentación inicial del proyecto Radio en mi barrio, fíjate que ahí hay una comunidad al tiro, el barrio, se realizará una presentación en la plaza. Luego se invita a los vecinos a entregar sus propuestas de los programas que quisieran que salieran al aire y nombres de interlocutores interesados. Fíjate que ahí uno inmediatamente está pensando, ¿cierto?, en una comunidad que ya ha sido identificada y que es una comunidad que probablemente va a ganar mucho con una radio local que les va a permitir, ¿cierto?, fortalecer su identidad. Y aquí están los productos, la invitación a los vecinos, que ahí ya tienes inmediatamente un género escrito. Piensa que se elabora una invitación que se va dejando en las distintas casas de los vecinos, invitándoles a esta actividad. La presentación del proyecto, ahí tú puedes pensar al tiro en un género oral. Hay una exposición oral que les va a permitir a los vecinos conocer las características de esta propuesta. Y está el instrumento de recogida de información, en que yo tengo una encuesta que la voy a ir aplicando a los vecinos que vayan ese día para saber qué tipo de programas les gustaría que formaran parte de la parrilla de la red. Y luego está, para finalizar, lo referido a la etapa de presentación oral. Para comunicar el proyecto puede utilizar afiches, infografía o póster que permitan la exposición sintética de las ideas.
para el desarrollo de este recurso pueden utilizar Canvas u otro soporte. En el fondo, ustedes lo que tienen que hacer es pensar en cómo van a comunicar en la totalidad el proyecto. O sea, aquí requieren un género oral y requieren un género escrito y un oral que les permita sistematizar el proyecto y dejarlo disponible para su comunicación hacia otros.